Su atención, por favor, siendo las 12 horas con 43 minutos del día 21 de abril de 2025, nos encontramos presentes en Sala 16 de Audiencias de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro en la ciudad de Puebla, a efecto de celebrar audiencia oral y pública correspondiente a la Carpeta Judicial Administrativa 41/2025/JO/Centro, la cual será presidida por la abogada Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, juez del Tribunal Unitario Estatal de Enjuiciamiento Penal. Por favor, pónganse de pie para recibir a la juez. En el día, lugar y hora indicado por la encargada de sala, se declara abierta la presente audiencia. Para efectos de individualización y registro, ¿quién comparece? Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Comparece el de la voz el abogado César Iván Arriaga Herrera, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, con número de cédula profesional 10.738.072, con datos de identificación y notificación previamente proporcionados a la abogada encargada de esta sala. ¿Me acompaña? Buenas tardes, su señoría. Comparece el licenciado en Derecho José Ángel Vázquez Hernández, asesor jurídico público, con número de cédula 13.848.038, con datos de localización e identificación previamente otorgados a la abogada encargada de esta sala. Gracias, defensa. Señoría, buenos días a todos. Abogado profesor particular, Ulises Elis Flores, con número de cédula profesional 10148111 y demás datos ya proporcionados previamente. ¿Me acompaña? Buenos días, su señoría. Defensor particular, Hugo Celis Flores, con número de cédula profesional 12.737.975, con demás datos ya proporcionados. Aún no he aceptado ni protestado el cargo, señoría. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Buenas tardes, señoría. Carlos Herrera Márquez. Gracias. Señor Carlos, ¿le han dado alimentos el día de hoy? Sí, señoría, gracias. Gracias. ¿Está usted de acuerdo en que el abogado que está junto a usted se incorpore a la defensa? Sí, señoría. ¿Abogado acepta y protesta el cargo conferido? Acepto y protesto el cargo, señoría. Gracias. Para efectos de registro, le pregunto a la encargada de sala si ha verificado en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública si el abogado que se incorpora a la defensa cuenta con cédula profesional que le acredite como licenciado en Derecho. Así es, su señoría, se ha verificado la cédula profesional del abogado compareciente en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación, misma que consta pertenecen a la licenciatura en Derecho. Gracias. Se hace constar que la presente audiencia ha sido generada para continuar con el desfile probatorio en relación a los órganos de prueba del Ministerio Público, por lo que le pido me indique el nombre de su siguiente testigo. Y su señoría, en ese sentido, la siguiente testigo será la licenciada María Fernanda Pérez García, perito en psicología. Encargada de sala, por favor, le pido haga traer a la siguiente testigo. Perito, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede dar su nombre completo, por favor? María Fernanda Pérez García. Gracias. Le hago de su conocimiento que ha sido usted llamada como testigo por parte del Ministerio Público para intervenir en esta audiencia de juicio, por lo que está usted obligada a declarar sobre todo aquello que usted sepa y le consta en relación a los hechos, sin poderse reservar alguna información que pueda ser considerada como útil para el esclarecimiento de los hechos, ya que si declara con falsedad podrá incurrir en un delito que se sanciona con prisión. ¿Lo comprende usted? Sí, entiendo. Gracias. También le pregunto, ¿protesta conducirse con verdad en lo que va a declarar? Sí. Gracias. Si por alguna razón estuviera usted obligada a guardar algún secreto profesional o si considera que en lo que va a declarar de alguna manera pudiera autoincriminarse, son razones por las cuales se puede negar a declarar. Si es así, deberá de indicármelo. Pero si no es así, una vez que escuche las preguntas que le van a realizar, deberá de contestar. Le pido que no lo haga de manera inmediata, espere unos segundos. Si escucha la palabra objeción, no podrá contestar hasta que yo se lo indique. Al declarar, le pido que lo haga en voz alta, pausada, cercana al micrófono y dirigiendo su mirada hacia mí. ¿Me ha comprendido? Sí, entiendo. Muy bien. Le pregunto también, ¿tiene usted algún vínculo, relación o parentesco con Carlos Herrera Márquez? No, ninguno. Muy bien. En tal sentido, identificada, advertida y protestada la testigo, le cedo el uso de la voz al Ministerio Público para que la interrogue. Muchas gracias, señoría. Buenas tardes, perito. ¿Cuál es su instrucción escolar? Soy licenciada en psicología. ¿Con qué documento lo acredita?
con un título profesional y una cédula de número 88-453-39. Gracias. ¿A qué se dedica actualmente? Actualmente soy perito en psicología, adscrita a la unidad de violencia de género. Bien, ¿desde hace qué tiempo labora como perito en psicología para dicha institución? Desde hace 8 años aproximadamente. ¿Cuáles son sus principales funciones? Bueno, mis funciones son realizar entrevistas o valoraciones a personas por delitos de género. Atiendo niños, niñas, adolescentes, adultos, personas en alguna situación vulnerable. ¿Cuántas valoraciones realiza aproximadamente al mes? Aproximadamente unas 90. ¿Qué capacitación ha recibido para el desempeño de sus funciones? Pues tengo un curso de acreditación como perito que imparte la Fiscalía. También tengo diversos cursos sobre violencia de género, sobre violencia feminicida. Tengo también cursos sobre entrevistas investigativas en niños, en niñas y adolescentes. Tengo también cursos de la Suprema Corte sobre derechos humanos, derechos de los niños. Tengo una maestría en terapia familiar, la cual mi título está en proceso. Y también tengo cursos sobre tanatología y manejo de duelo. Gracias. ¿Por qué se encuentra el día de hoy en esa sala de audiencias? Me encuentro aquí porque realicé una valoración psicológica. Bien, ¿quién le solicitó esa valoración psicológica? Me la solicitó el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales. Bien, ¿hacia quién realizó usted esa valoración psicológica? A un adolescente de iniciales, MPB, de 14 años. ¿De qué fecha es esa valoración psicológica? El día 23 de octubre del 2019. Bien. ¿Cómo fue que usted dio cumplimiento a esa solicitud de valoración que le fuera realizada por el agente del Ministerio Público? El Ministerio Público me solicita realizar una valoración psicológica, me pide un planteamiento del problema y yo procedo a realizar la valoración psicológica al adolescente de iniciales MPB. Bien. ¿En qué consistió esa valoración psicológica que acaba usted de referir? Bueno, recabo una entrevista, emito un dictamen de número 479/2019, en la cual pues realizo la entrevista al adolescente con algunos rubros que nosotros preguntamos. Gracias. ¿Cómo se encuentra estructurado este dictamen número 479/2019? Bueno, viene lo que es el encabezado con los datos del Ministerio Público a quien solicita, viene lo que es la carpeta de investigación, el número de dictamen, así como la fecha en que se realiza la valoración, un planteamiento del problema en el cual me solicita 5 puntos que son describir el estado mental, determinar si presenta alguna afectación psicológica o emocional por los hechos que refiere. Me pide también determinar rasgos de personalidad que expliquen su conducta. Me pide también determinar si es congruente y me pide determinar lo que es si ella presenta o requiere atención psicológica. Gracias. ¿Cuál fue la metodología que usted utilizó? Fue un método científico. Bien, ¿cómo se encuentra estructurado ese dictamen? Después del método viene lo que son las técnicas y los instrumentos que se utilizan, en el cual en las técnicas e instrumentos utilicé lo que es una entrevista clínica psicológica, una exploración cognoscitiva a través del método clínico,
el test proyectivo HTP, el test de persona bajo la lluvia y una escala de ansiedad de Beck, y viene lo que es una ficha de identificación en la cual vienen los datos de la adolescente, sus iniciales, la edad, la fecha de nacimiento, que es el 15 de enero del 2005, y también viene lo que es de dónde es originaria, a qué se dedica. Luego viene lo que es el desarrollo de la entrevista, en la cual aparecen algunos antecedentes como lo que son hábitos alimenticios, hábitos de sueño, las relaciones interpersonales, algunos antecedentes de salud, antecedentes psicológicos o psiquiátricos, lo que es antecedentes escolares, antecedentes familiares, el motivo de estudio, el estado afectivo de la víctima, y viene lo que son las técnicas, lo que es las técnicas y los instrumentos que se utilizan. Viene ahí también lo que es un apartado de las pruebas, en donde se encuentran los indicadores encontrados en cada prueba, y por último viene un apartado de conclusiones. Gracias. Bien, perito, usted nos acaba de referir que empleó técnicas e instrumentos psicológicos, entre los cuales refirió 3 pruebas psicológicas, siendo estas el test de persona bajo la lluvia, el test HTP y el inventario de ansiedad de Beck. ¿Qué fue lo que obtuvo posterior a la aplicación de estas pruebas psicológicas? En el test proyectivo HTP encontré indicadores de inseguridad, de presión ambiental, también encontré indicadores sobresalientes sobre lo que es desadaptación sexual, preocupación sexual en ambos dibujos, y encontré miedo o evitación al ambiente. Encontré también en el test ansiedad y tensión. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que arribó en su dictamen? Bueno, con base en la interpretación de los instrumentos psicológicos y la entrevista que se utiliza, yo determiné que ella está orientada en tiempo, espacio, persona, que su lenguaje es acorde al término para establecido de su edad, su inteligencia en un rango normal, que no tiene dificultad para recordar hechos pasados o presentes. Determiné que ella presenta una afectación psicológica con indicadores de inseguridad, de ansiedad, de miedo o evitación al ambiente, de preocupación sexual, de angustia, y pues que esta afectación modifica su modo y calidad de vida. También determiné que en cuanto a los rasgos de personalidad que ella presenta algunas características de baja autoestima, de dificultad para entablar relaciones interpersonales y expresar emociones, y también determiné que ella es congruente en cuanto a su estado afectivo al momento de la evaluación y lo que me narran los hechos, y determino que se sugiere tomar tratamiento de tipo psicológico y que pues el tiempo lo determinará el terapeuta que esté a cargo. Gracias, perito. Hace un momento se te refirió también que realizó una entrevista a la propia víctima. ¿Qué información obtuvo de esta entrevista? Bueno, en la entrevista es el motivo de estudio, el cual es el hecho por el cual la víctima se encuentra presente. En ella me refiere que vive en casa de sus abuelos paternos con sus tíos, en este caso con su tía Hilda, que es la que está al cuidado de ella, igual que los abuelos, y que en ese mismo domicilio se encuentra viviendo el señor Carlos y su tía Graciela, que son matrimonio, que a partir de que ellos se juntan, a los 3 o 4 meses de que ellos empiezan a vivir juntos, esta persona de nombre Carlos comienza a tocarla por debajo de su ropa, que le toca la vagina, que le toca las piernas, y relata un hecho cuando ella tenía 8 o 9 años, en donde su tía Graciela le pide que vayan por ropa al domicilio donde antes vivían. La manda con su tío de nombre Carlos, el cual la lleva a un departamento y la dirige al cuarto, la lleva de su mano, en el cual ella
él le pide que no diga nada y es cuando él la carga, abre sus piernitas y le baja su ropa interior, le introduce un dedo en la vagina de su mano. Ella refiere que por la etapa en la que ella pasa, que son los 8 o 9 años, no sabe si fue en el ano o en la vagina, pero ella sintió cómo le introducen el dedo. Después ella refiere que su tío Carlos le introduce su pene y que antes de introducirle el pene, él se echa saliva en el pene y lo introduce entre sus piernas. Dice que estuvieron un tiempo así, que él le decía que no gritara, le tapó la boca ya que no quería que nadie la escuchara. Después de eso, ella refiere que él la manda al baño a limpiarse y cuando va al baño ella se limpia un líquido blanco, transparente, ella me lo refiere así, y después de eso le dice a ella que no diga nada porque nadie le va a creer y se la lleva de nuevo al domicilio de los abuelos. Ella menciona que durante el transcurso se suben a un camión y él se va riendo y le dice que no le diga nada a nadie. Cuando llegan al domicilio ella sí le cuenta a su tía Graciela, la cual no le cree, y después de eso le preguntan a la hermana Jacqueline, que es la otra niña que vivía con ella, que es hermana de la niña MPB, y que después de eso el tío se va a 3 o 4 meses, regresa al domicilio, no le creen lo que ella pasó y después de eso se quedan viviendo en el mismo domicilio hasta que ella le cuenta a su mamá. Gracias, perito. Serían todas las preguntas, señoría. Asesor jurídico. Sin preguntas, su señoría. Defensa. Adelante. Perito, buenas tardes. Buenas tardes. Hace un momento mencionó que lleva trabajando para la Fiscalía aproximadamente hace 8 años, ¿es correcto? Sí. Estamos hablando que aproximadamente fue en el año 2017 cuando usted ingresa a la Fiscalía, ¿cierto? Cierto. Ok. Y usted refiere que el dictamen del que estamos hablando de un dictamen, lo realiza usted en el año 2019, ¿cierto? Cierto. Es decir, aproximadamente 2 años después de ingresar, ¿verdad? Sí. Ok. También nos refiere que actualmente usted practica aproximadamente 90 dictámenes al mes, ¿eso es correcto? Sí, correcto. Ok. Aproximadamente, ¿qué tiempo dedica a cada uno de los dictámenes en particular, hablando en horas? No le puedo dar un estimado de tiempo exacto. ¿En estadística, en promedio? Dependiendo del caso. En el caso del que estamos hablando en concreto, ¿qué tiempo? A veces nos llevamos hasta 3 horas atendiendo a las víctimas que son adolescentes. Me refiero para elaborarlo ya finalizado. 5 horas, 6. ¿Esas 5 horas son en un solo día o son distribuidas? Son en un solo día a veces. Ok, entonces usted finaliza su dictamen el mismo día en que realiza la práctica. No recuerdo. En general. Por lo regular lo hacemos así. El mismo día lo entregan, entonces. Bueno, a veces sí, dependiendo le vuelvo a repetir, depende del caso. Hay casos donde tenemos que analizar las pruebas, tenemos que analizar la entrevista. Y nos refirió que usted lleva a cabo varios cursos, entre ellos algunos sobre violencia de género, ¿cierto? Cierto. Ok, estos cursos que usted toma están avalados por la Secretaría de Educación Pública. Son avalados por distintas universidades. Okay. ¿Y qué obtiene al finalizar estos cursos? ¿Obtiene, no sé, una cédula? No, tenemos ¿Alguna certificación? En algunos casos sí. ¿Avalado por la Secretaría de Educación Pública? No siempre son avalados por la Gracias. Secretaría. Usted habló hace rato de algunas pruebas, por ejemplo, bajo la test de el hombre bajo la lluvia, ¿es correcto? Sí. Esta es denominada prueba proyectiva, ¿cierto? Sí. Ok. Esta prueba bajo la lluvia es especializada únicamente para niños o adolescentes. Se puede utilizar a todo tipo de edad, a todo tipo de personas. Esas son las ventajas de las pruebas proyectivas. Correcto. La pregunta es, ¿no es especializada para niños o adolescentes, cierto? Se puede utilizar. Ok. Y esta prueba es especializada para detectar ansiedad. Por eso se aplica el inventario de ansiedad de Beck. Ah, ok. La de bajo la lluvia no es para detectar ansiedad. Sí, da datos ¿También? de ansiedad. Ok. Y esta prueba bajo la lluvia se utiliza para casos en específico de violencia sexual únicamente. Es una prueba proyectiva.
La pregunta es si en específico solamente se utiliza para casos de violencia sexual. Puede ser cualquier delito. Ok. Perito, hace un momento nos narró lo que la víctima le contó. ¿Recuerda de cuando usted la entrevista, qué tiempo atrás había transcurrido el suceso? Aproximadamente. Pues ella refiere que tenía 8 o 9 años. ¿Aproximadamente cuántos años de cuando usted la entrevista habían transcurrido? Como unos 6. 6 años. Perito, ¿usted exploró la capacidad de retención o de memoria en la paciente? No es paciente, es una víctima. ¿En la víctima, perdón? Por eso se explora, a través de la entrevista, lo que hacemos también es explorar la memoria. Ok, entonces se exploró la capacidad de retención de memoria en su dictamen. Sí, por eso hago una exploración cognoscitiva. Ok, en específico, en su dictamen, asentó si tenía buena capacidad de retener memoria a largo plazo. Ahí viene un apartado que es la exploración cognoscitiva, en donde se evalúa la memoria. A largo plazo, la pregunta fue, ¿memoria a largo plazo? La memoria a largo plazo es una definición como muy ambigua. La memoria es en general corto, mediano y largo plazo. Ajá, pero se exploró que si tenía buena capacidad de memoria a largo plazo. Sí, no tiene dificultad para recordar hechos la pregunta pasados o presentes. Y en específico, ¿usted estableció en su dictamen si se exploró la capacidad de retención o de memoria a largo plazo? Sí. ¿Sí? ¿En su dictamen usted lo puso así, Sí. memoria a largo plazo, con esas palabras? Está ahí la memoria, o sea, ahí se Pero no explora memoria a general. largo plazo. Pues no es la memoria Gracias, en general. son todas las preguntas. Ministerio Público. Gracias, señoría. Perito, ¿qué es una prueba proyectiva? Una prueba proyectiva lo que hace es evaluar los aspectos inconscientes de las personas que se evalúan en el momento. Las ventajas que tiene es que son para todo tipo de personas, no hay una condicionante. Aparte, son fáciles de aplicar y las instrucciones también son adecuadas o fáciles para niños, niñas, adolescentes y adultos. Se aplica también incluso para cualquier escolaridad. Gracias. Bien, ¿qué es la exploración cognoscitiva, Perito? La exploración cognoscitiva lo que nos da son datos acerca de lo que es el lenguaje, la memoria, también si se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona, y se hace a través de esto. Lo que nosotros hacemos es evaluar si las víctimas saben en qué momento están, cuántos años tienen, si están en qué lugar se encuentran. Así se explora la memoria y también lo que es el lenguaje. Bien, Perito, ¿cuál es la ventaja de utilizar las pruebas proyectivas en la investigación de delitos sexuales? Pues te arroja indicadores relacionados con hechos o situaciones que a veces para las víctimas es muy difícil expresar. En este caso en específico, ella tiene una situación durante toda la entrevista no manifiesta algunos cambios porque se ha normalizado la violencia sexual de la que ella ha sido objeto. Hace un momento, a preguntas de la defensa, usted refirió que en el caso específico la víctima no tuvo dificultad para recordar hechos pasados. ¿Por qué usted refirió esto? Al momento de la entrevista ella da características del lugar, de los hechos, da detalles sobre lo que le sucedió. Al ser una persona de 8 o 9 años, el impacto que recibió en ese momento pues la hace recordar todas estas situaciones, y por eso es que yo determino que no hay dificultad para que ella recuerde hechos pasados o presentes. Muchas gracias, Perito. Serían todas las preguntas, señoría. Asesor jurídico. Sin preguntas, su señoría. Defensa. Sí, nada más una pregunta. Perito, ¿usted evalúa la facilidad para recordar en virtud de que la víctima le da detalles, es cierto? Sí, de eso habla la fiabilidad del testimonio. Ok. ¿Aplicó alguna prueba para medir el tema de su memoria o la capacidad de memoria? La exploración cognoscitiva y todo lo que se realiza durante toda la entrevista. La entrevista tiene como finalidad evaluar las emociones, las interacciones que tiene la persona. ¿Pero la capacidad de memoria aplicó alguna prueba en específico para evaluar la capacidad de memoria? No. Gracias, son todas.
Gracias. Ministerio Público libera al perito. Se libera, señoría. Perito, este órgano jurisdiccional le agradece su comparecencia a esta audiencia de juicio. Su intervención ha culminado como órgano de prueba por parte del Ministerio Público, por lo que puede usted retirarse. Se le pide no comente con otras personas lo que aquí ha ocurrido porque hay testigos pendientes de ser escuchados. Muchas gracias. Gracias. Ministerio Público, su siguiente testigo. Sí, señoría, sería la licenciada Leticia Guerra Báez. Encargado de sala, por favor, haga traer a la siguiente testigo. Gracias. Testigo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede dar su nombre completo al micrófono, por favor? Leticia Guerra Báez. Gracias. Le hago de su conocimiento que ha sido usted llamada como perito por parte del Ministerio Público para intervenir en esta audiencia de juicio, por lo que está usted obligada a declarar todo aquello que usted sepa y le conste en relación a los hechos, sin poderse reservar alguna información que pueda ser considerada como útil para el esclarecimiento de los mismos, ya que si declara con falsedad podrá incurrir en un delito que se sanciona con prisión. ¿Lo comprende usted? Sí. Gracias. ¿Protesta conducirse con verdad en lo que va a declarar? Sí, protesto. Gracias. También hago constar que ya fueron recabados sus datos de identificación personal, los cuales se ordenan agregar a la carpeta en que se actúe. Si por alguna razón estuviera usted obligada a guardar algún secreto profesional o si considera que en lo que va a declarar de alguna manera pudiera autoincriminarse, son razones por las cuales se puede negar a declarar. Si es así, deberá de indicármelo. Pero si no es así, una vez que escuche las preguntas que le vayan a formular, deberá de contestar. Le pido que no lo haga de manera inmediata. Si escucha la palabra objeción, no podrá contestar hasta que yo se lo indique. Al momento de declarar, le pido que lo haga en voz alta, pausada, cercana al micrófono, para que le podamos escuchar y dirigiendo su mirada hacia mí. ¿Me ha comprendido? Sí, entendido. Gracias. Le pregunto también, ¿tiene usted algún vínculo, relación o parentesco con Carlos Herrera Márquez? No, ninguno. Gracias. En tal sentido, identificada, advertida y protestada la testigo, le pido al Ministerio Público la interrogue. Gracias, señoría. Buenas tardes, perito. Buenas tardes. ¿Cuál es su instrucción escolar? Licenciatura en Psicología. ¿Con qué documento lo acredita? Con título y cédula profesional. ¿Qué número de cédula profesional tiene? 8079-181. ¿A qué se dedica actualmente? Actualmente soy perito en Psicología autónomo. Bien. ¿Por qué se encuentra usted en esa sala de audiencias? Porque, participé dentro de la carpeta de investigación 5308-2019, en la cual emití un dictamen psicológico número 570-2019, de fecha 23 de octubre del 2019, a favor de la adolescente de iniciales JPB, de 12 años de edad. ¿En dónde laboraba usted en esta fecha, 23 de octubre de 2019? En la Fiscalía General del Estado de Puebla, específicamente estaba adscrita la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso. ¿Qué tiempo laboró para esta institución? 8 años. ¿Cuáles eran las principales funciones que desempeñaba ostentando este cargo? Mis principales funciones era evaluar a víctimas a fin de dar contestación al planteamiento del problema de los ministerios públicos. Esto con el fin de emitir dictámenes psicológicos, dando o aportando información relevante para el caso concreto que se me asignaba. ¿Aproximadamente cuántos dictámenes realizaba al mes? En un promedio de 100. Bien. ¿Qué capacitación tomó para el desempeño de esas funciones?
Contaba con el curso de inducción para peritos que da la misma Fiscalía General del Estado de Puebla, además de que contaba con un diplomado en psicología forense dentro de los juicios orales. También contaba con cursos especializados en niños, niñas y adolescentes, dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como contaba con cursos en técnicas proyectivas, cursos en violencia de género, cursos en perspectiva de género, y también contaba con cursos dados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente en derechos humanos, entre otros. Gracias. Bien, hace un momento refirió usted haber realizado el dictamen 570/2019. ¿Cómo se encuentra estructurado ese dictamen? Está compuesto por un proemio en el cual contiene los datos administrativos de la carpeta de investigación. Está compuesto también por lo que es un planteamiento del problema, una metodología utilizada. También contiene un apartado de instrumentos psicológicos utilizados. Contiene lo que es el desarrollo de la evaluación psicológica, comprendiendo una entrevista psicológica forense y la aplicación e interpretación de los instrumentos psicológicos aplicados, y contiene el apartado de conclusiones. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que plasmó en el apartado del planteamiento del problema? Se me solicitó que realizara una evaluación psicológica a la adolescente de iniciales JPB, para describir su estado mental, determinara si presentaba afectación psicológica o emocional derivada de los hechos que se investigaban. También se me solicitó que con base en las pruebas proyectivas aplicadas determinara los rasgos de personalidad del adolescente, así como describiera sus actitudes en relación a los hechos que se estaban investigando, especificando la congruencia o incongruencia de su dicho. Así como se me pidió determinar si requería tratamiento psicológico. Gracias. ¿Cuál fue la metodología que usted utilizó para realizar este dictamen? Utilicé el método científico, el método clínico, el método deductivo y el método analítico. Gracias. ¿Cuáles fueron los instrumentos psicológicos que empleó para realizar este dictamen? La entrevista psicológica forense, el análisis de las dimensiones verbales y no verbales. También utilicé la exploración del perfil CASIC, apliqué el test proyectivo HTP, el test de la persona bajo la lluvia y el test de los colores de Max Luscher. Bien. Hace un momento usted también refirió que en este dictamen aparece un apartado de evaluación e interpretación de los instrumentos psicológicos empleados. ¿Qué contiene este apartado? En primer lugar, contiene los resultados de cada uno de los instrumentos que acabo de mencionar. En primer lugar, se encuentra lo que son los resultados del perfil de exploración CASIC, la cual, es una técnica que precisamente va a explorar las 5 esferas del comportamiento humano, siendo esta la esfera afectiva, conductual, conductual, es la esfera conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva. Dentro de estas 5 esferas encontré 3 esferas afectadas en la adolescente. La primera esfera que encontré afectada fue la esfera afectiva, en la cual identifiqué miedo, coraje e irritabilidad. Como segunda esfera afectada se encuentra la somática, pues había mucho enrojecimiento en su rostro cada vez que ella hablaba de los hechos que se estaban investigando. Y como tercera esfera afectada, encontré la esfera cognitiva, pues refería a pensamientos recurrentes y también presentaba imágenes intrusivas. Dentro de este apartado, también están contenidos lo que son los resultados del análisis de las dimensiones verbales y no verbales, puntuando específicamente cuál fue el comportamiento no verbal del adolescente,
manifestando principalmente una postura corporal encorvada, establecía contacto visual directo y bueno, sobre todo lo que llamaba la atención era precisamente este enrojecimiento en el rostro al momento de narrar los hechos que denunciaba. Y bueno, posteriormente se encuentran contenidos los datos de la prueba HTP, de los cuales como principales indicadores encontré ambiente restrictivo, tensión, compensación, sentimientos de inadecuación, sentimientos de culpa, entre los más relevantes, tensión también. Y dentro de la prueba de persona bajo la lluvia también encontré sentimientos de culpa, falta de defensas, y bueno, son los que recuerdo en este momento. Y bueno, dentro de los resultados del test de los colores, principalmente en esta prueba lo que arrojaba era precisamente que había una susceptibilidad muy acentuada en la adolescente a los estímulos externos, además de que ella se sentía impotente al no poder dar mayores soluciones a los problemas que se le presentaban. También dentro de la prueba me arrojó como resultados el hecho de que ella mostraba temor por no ser creída y también por que se le vieran truncados sus sueños o sus metas en la vida. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que arribó en este dictamen? En primer lugar, establecí que la adolescente se encontraba orientada en sus 3 esferas mentales de tiempo, espacio y persona. Su lenguaje era coordinado, sin fallas estructurales. Por apreciación clínica, su inteligencia se encontraba dentro del promedio establecido para su edad cronológica, grado de estudios y nivel sociocultural. En cuanto a su memoria, no presentaba ninguna dificultad para recordar eventos presentes y pasados y mostraba una correcta estructuración de su pensamiento y construcción de ideas. Como segunda conclusión, determiné que presentaba indicadores psicológicos relacionados a miedo, coraje, irritabilidad, sentimientos de inadecuación, sentimientos de culpa, tensión, por lo que presentaba afectación psicológica derivada de los hechos que denunciaba, la cual vulneraba su adecuado desarrollo psicosexual. Como tercera conclusión, establecí que se presentó que no era posible determinar sus rasgos de personalidad, toda vez que de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encontraba, que es la adolescencia, su personalidad aún no se había definido y estaba en constante cambio. Como cuarta conclusión, establecí que se presentó en adecuadas condiciones de higiene y aliño personal, adoptó una postura corporal encorvada, estableció contacto visual y se mostraba abierta a la interacción. Sin embargo, al momento de narrar los hechos que se estaban investigando, presentaba enrojecimiento en el rostro, así como se mostraba nerviosa y tensa, existiendo congruencia entre su lenguaje verbal y su lenguaje corporal. Y por último, establecí que requería de tratamiento psicológico de largo plazo. Muchas gracias. Hace un momento usted me refirió que en el apartado del planteamiento del problema se le solicitó que describiera el estado mental de la víctima. ¿Cómo describe usted el estado mental de la víctima en ese momento? Bueno, en cuanto al estado mental, tiene que ver precisamente con lo que ya acabo de referir. Se hace una descripción y un análisis de si está ubicada en sus 3 esferas mentales, el tipo de lenguaje que presenta, la memoria que está manejando, y bueno, en este caso, pues el estado mental del adolescente era estable, no presentaba ninguna alteración cognitiva que pudiera influir en su testimonio. Gracias. Serían todas las preguntas, señoría. Asesor jurídico. Gracias, su señoría. Permítame. No, sin preguntas, su señoría. ¿Defensa? Sí, voy a hacer preguntas. Adelante. Gracias, señoría. Hola, perito, buenas tardes. Buenas tardes. Perito, actualmente dice que ya no trabaja para Fiscalía, ¿verdad? Sí. Sin embargo, mencionó hace un momento que
hace 8 años es que ingresó a Fiscalía. Aproximadamente, ¿no? No. ¿Hace qué tiempo? Referí que durante 8 años trabajé para Fiscalía, pero ingresar a Fiscalía ya son 10 años. Hace 10 años. ¿2015? Ajá. Ok. Ok, perito, nos refirió una serie de cursos que usted ha tomado hace un momento. De estos cursos, ¿se encuentra o le han otorgado a usted por tomar esos cursos alguna cédula? Solo constancia. Constancias, ok. Perito, estos estudios, estas constancias son avaladas por la Secretaría de Educación Pública, perito. Lo desconozco. Ok, gracias. Perito, ¿nos hace referencia a alguna serie de test o pruebas psicológicas que le aplicó a la víctima? Estas test o pruebas que le aplicó a la víctima son específicamente para adolescentes. Sí. Ok. Eso significa que no pueden ser utilizadas, obviamente, para la población general. No. Ok. ¿Y estas pruebas que usted aplica a la víctima son especializadas en violencia sexual? No. Ok. Perito, ¿usted tiene conocimiento de la fecha o aproximada en que la víctima sufrió los sucesos por los cuales se aplicó este dictamen? ¿Aproximada? Sí, bueno, la adolescente me refirió que los abusos iniciaron desde que ella tenía 6 años y el último fue cuando ella tenía aproximadamente 11 años. Ok. Perito, de cuando usted se entrevista con la víctima a cuando suceden los hechos, cuando ella tenía 6 años, ¿aproximadamente qué tiempo había transcurrido? Cerca de 1 año, 2 años, no recuerdo exactamente. No, pero me refiero de cuando tenía la edad de 6 años. De 6, bueno, tenía en ese momento 12 años, habían transcurrido 6 años. Ok. Perito, ¿usted exploró la capacidad de la víctima acerca de su memoria a largo plazo? Sí. ¿Aplicó algún test o prueba en específico para valorar esa memoria? Sí, se hace a través de lo que es la descripción del estado mental y ahí se evalúa precisamente la memoria. Esta descripción del estado mental, ¿cuáles son los elementos objetivos o específicos en los cuales usted puede determinar si una persona tiene o no buena memoria a largo plazo? A través de lo que es el recuerdo diferido. Con este aspecto precisamente vamos a identificar si hay alguna situación mental que esté impidiendo el recuerdo o inclusive que sea susceptible a la manipulación. Ok, ¿usted le preguntó a la víctima para verificar este tema algunos otros sucesos ocurridos con anterioridad, entonces? Sí. ¿Y lo estableció usted en su dictamen, esos sucesos? Sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, dentro del área de la entrevista hay un apartado denominado dinámica familiar o área familiar y bueno, en esta esfera precisamente se indagan cómo eran las relaciones con sus padres, con sus abuelos. Pero en específico cuando le pregunta sobre la relación con sus padres, ¿exploró con anterioridad, es decir, a 6 años antes? Sí. ¿Y lo estableció en su dictamen, que le preguntó sobre cómo era su dinámica 6 años antes? Sí, de hecho es desde el nacimiento que se les pregunta, del nacimiento hasta la actualidad. Entonces, y no solamente es ese apartado, durante toda la entrevista se exploran todas las esferas de vida de la persona, precisamente para identificar cuál es este tipo de recuerdo diferido que mantienen y cuál es el tipo de memoria que están manejando. Okay. Respecto de lo que nos informa, de explorar la relación familiar aproximadamente con anterioridad o hace 6 años, ¿en qué apartado en específico usted lo colocó de su dictamen? Está descrito dentro de ese mismo apartado que le menciono, la niña... ¿Me puede repetir el nombre o el título? Sí, dice dinámica familiar o antecedentes familiares. Antecedentes familiares, me parece. Correcto. Bien. Y perito, si le pongo el dictamen, el dictamen que usted hizo, usted tendrá la capacidad de reconocerlo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué, perito? Porque es el formato que utilizaba, así como contiene mi nombre y mi firma.
Ok, correcto. Su señoría, voy a realizar un ejercicio de contradicción por omisión con el peritaje al que nos está haciendo referencia al perito, por lo cual pido auxilio al encargado de sala, si es tan amable. Encargado de sala, por favor. Por favor, si me ayuda a correrle traslado a Ministerio Público y Asesor Jurídico, por favor. Ministerio Público. Bien, señoría, en ese sentido, únicamente no me queda claro cuál es el ejercicio que pretende realizar, en virtud de que, bueno, sí se me corrió el traslado efectivamente con un dictamen, sin embargo, pues no se encuentra señalado ninguna parte de ese dictamen, por lo cual, pues esta representación tiene oposición en que se le permita realizar este ejercicio. ¿Sería cuánto? Sí, señoría, lo que pretendo es un ejercicio de evidenciar contradicción por omisión. En ese sentido, es por ello que lo que se pretende es demostrar que no hay algo que está diciendo, por eso es que no estoy subrayando nada, señoría. Ministerio Público. Sin manifestación, señoría. Asesor Jurídico. De igual forma, sin oposición, su señoría. Adelante. Gracias, señoría. Gracias, encargada de sala. Perito, tiene un documento en sus manos. ¿Es el dictamen del que estaba hablando hace un momento? Sí. ¿Podría ir al último para verificar si sí se encuentra su firma? O bueno, buscar su firma, si es tan amable, más en específico. Sí. Ok. Perito, ¿puede buscar usted el apartado de dinámica familiar o antecedente familiar, como nos lo refirió hace un momento? ¿Ya lo encontró? Muchas gracias. Por favor, indíquenos, usted mencionó que sí se exploró, al menos con anterioridad, la dinámica familiar. En específico, yo le referí de 6 años atrás aproximadamente. ¿Podría leernos esa parte en la que usted dice que sí estableció esto, por favor? Sí, dice, mi papá se llamaba Antonio Pérez Sánchez, él falleció hace 10 años, pues chocó con el tráiler. Casi no conviví con él, yo tenía solo 2 años. ¿Quiere que siga? Sí, por favor. Mi mamá se llama Ivonne Bermúdez García, no sé su edad, es obrera. Con ella la relación es un proceso distante, sí convivo con ella, pero no le tengo mucha confianza porque crecí con mis abuelos y no he convivido mucho con ella, porque se fue con su pareja y me dejó con mis abuelos cuando era muy pequeña. Mis abuelos se llaman Inés Sánchez Mora y Alberto Pérez Arcos. Serían, hasta ahí, por favor. Muchas gracias, perito. Encargada de sala, si le puede retirar el documento. Muchas gracias. Perito, de lo que nos acaba de mencionar, en su experticia, ¿usted considera que se exploró justamente el tema de la dinámica familiar con anterioridad a 6 años? Sí. Ok, perito. Serían todas las preguntas, señoría. Ministerio Público. De manera objetiva, sin preguntas, señoría. Asesor Jurídico. Sin preguntas, su señoría. Ministerio Público libera a la testigo. Se libera, señoría. Gracias. Perito, este órgano jurisdiccional le agradece su comparecencia a esta audiencia de juicio. Su intervención ha culminado, ya que ha sido liberada como órgano de prueba por parte del Ministerio Público, lo que significa que puede usted retirarse de esta sala de audiencias, pero se le pide no comente con otras personas lo que aquí ha ocurrido porque hay testigos pendientes de ser escuchados. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, gracias. Ministerio Público, su siguiente testigo. Sí, señoría, sería la licenciada Elizabeth Guzmán Flores. Encargado de sala, por favor, haga traer a la siguiente testigo. Testigo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede dar su nombre completo al micrófono, por favor? Elizabeth
Guzmán Flores. Gracias. Le hago de su conocimiento que ha sido usted llamada como testigo por parte del Ministerio Público para intervenir en esta audiencia de juicio, por lo que está usted obligada a declarar sobre todo aquello que usted sepa y le conste en relación a los hechos, sin poderse reservar alguna información que pueda ser relevante para el esclarecimiento de los hechos, ya que si declara con falsedad podrá incurrir en un delito que se sanciona con prisión. ¿Lo comprende usted? Sí. Le pregunto, ¿protesta conducirse con verdad en lo que va a declarar? Protesto. Gracias. También hago constar que ya fueron recabados sus datos de identificación personal, los cuales se ordenan agregar a la carpeta en que se actúa. Si por alguna razón estuviera usted obligada a guardar algún secreto profesional o si considera que en lo que va a declarar de alguna manera pudiera autoincriminarse, son razones por las cuales se puede negar a declarar. Si es así, deberá de indicármelo. Pero si no es así, una vez que escuche las preguntas que le van a realizar, deberá de contestar. Le pido que no lo haga de manera inmediata, espere unos segundos. Si escucha la palabra objeción, no podrá contestar hasta que yo se lo indique. Al declarar, le pido que lo haga en voz alta, pausada, cercana al micrófono y dirigiendo su mirada hacia mí. ¿Me ha comprendido? Sí. Muy bien. Le pregunto, ¿tiene usted algún vínculo, relación o parentesco con Carlos Herrera Márquez? Ninguno. Gracias. En tal sentido, identificada, advertida y protestada la testigo, le cedo el uso de la voz al Ministerio Público para que la interrogue. Muchas gracias. Buenas tardes, testigo. Buenas tardes. ¿Cuál es su instrucción escolar? Licenciatura en Ciencias Políticas. ¿Con qué documento lo acredita? Con cédula profesional. ¿Qué número de cédula profesional tiene? Es 11.010.307. Gracias. ¿A qué se dedica actualmente? Soy agente investigador. ¿Para qué institución labora? Para la Fiscalía General del Estado de Puebla. ¿Qué tiempo tiene laborando para esta institución? 6 años. ¿Cuáles son sus principales funciones? Realizar entrevistas, informes, inspecciones, cumplimiento de órdenes de aprehensión. Gracias. ¿Cuántos informes realiza aproximadamente al mes? Aproximadamente unos 50 informes. ¿Qué capacitación ha recibido para el uso de sus funciones? El curso inicial para formación de agente investigador. Bien, ¿por qué se encuentra el día de hoy en esta sala de audiencias? Me encuentro aquí por los actos de investigación rendidos en el informe con número de oficio AEI 1217, diagonal AMC, diagonal 2019. ¿Quién le solicitó realizar este informe? Agente del Ministerio Público. ¿Cuáles fueron los actos de investigación que le solicitó realizar el agente del Ministerio Público? Realizar inspección del lugar de los hechos, así como entrevista a la denunciante. Bien. En ese sentido, ¿cuál fue el lugar en el que usted practicó la inspección ocular del lugar de los hechos? Calle del Avellano, número 3, esquina con 13 Oriente, San José Las Flores, Zamozoc, Puebla. ¿De qué fecha es esta inspección ocular? Del día 28 de octubre del 2019. Gracias. ¿Cómo es este lugar? Es un inmueble con características de construcción de fraccionamiento de aproximadamente 4 metros. La fachada en su momento se encontró de color crema, en estado de deterioro la pintura, señalada con el número 3.
y el acceso se encontró maleza y estado de abandono. ¿Cómo fue que usted documentó esta inspección ocular? A través de placas fotográficas y croquis ilustrativo del lugar. ¿Cuántas placas fotográficas fijó en dicha inspección? 15 placas fotográficas y una de croquis ilustrativo del lugar. ¿Qué se puede observar en esas placas fotográficas? La fachada del inmueble en el cual ocurrieron los hechos denunciados. Bien, en ese sentido, ¿cómo supo usted que ese es el lugar en el que ocurrieron los hechos? A través de la entrevista que se le realiza a la denunciante, refiere a través de placas fotográficas y a través de Google Maps, muestra el lugar en el que ocurrieron los hechos. Así fue como me constituí. Muchas gracias. Serían todas las preguntas, señor. ¿Asesor jurídico? Sin preguntas, su señoría. ¿Defensa? Tampoco, señoría, gracias. ¿Ministerio Público libera a la testigo? Sí, su señoría se libera. Gracias, testigo. Este órgano jurisdiccional le agradece su comparecencia, esta audiencia de juicio. Su intervención ha culminado ya que ha sido liberada por parte de su oferente. Eso significa que puede usted retirarse de esta sala de audiencias, pero se le pide no comente con otras personas lo que aquí ha ocurrido porque hay testigos pendientes de ser escuchados. Muchas gracias. Ministerio Público, su siguiente testigo. Bien, su señoría. En ese sentido, son todos los testigos que han comparecido a esta jornada procesal, su señoría, y en ese sentido, en términos de lo que establece el artículo 351 en su fracción tercera, esta representación social, señoría, solicitaría la suspensión del presente juicio. Esto, su señoría, en virtud de lo siguiente, con respecto a las dos víctimas directas y una de las víctimas y la víctima indirecta, las víctimas directas de iniciales MPB y JPB, así como la víctima indirecta de nombre Ivonne. Esta representación social ha realizado actos de investigación a efecto de poder obtener datos para su localización. Sin embargo, hasta este momento no se ha podido lograr la ubicación de estas testigos. Y esto, su señoría, tiene sustento con respecto al informe de investigación, oficio número AEI/UEIDSYC, diagonal 1556/2025, el cual es signado por la licenciada Luz Argentina Morales Carvente, quien es agente investigadora adscrita a la unidad especializada en investigación de delitos sexuales y ciberacoso, el cual con la debida oportunidad se ha corrido traslado a las partes a efecto de poder realizar el ejercicio de contradicción, en el cual su señoría refiere que se constituyó en el domicilio ubicado en calle Allende, departamento 12C, Misiones de San Francisco, sección 10, Puebla, a efecto de realizar, de localizar a la citada víctima indirecta, así como al testigo Rogelio Tecayegua Romero, para realizar la notificación del citatorio al presente juicio. Sin embargo, refiere que al tocar en el domicilio antes mencionado, fueron atendidos por el propio señor Rogelio,
con quien se identificaron plenamente con quien se identificó como agente investigador, y le hizo mención del motivo de su presencia. Asimismo, preguntó por la señora Ivonne, refiriendo el señor Rogelio, que es su expareja, con quien actualmente ya no vive y que desconoce de su paradero, en el cual anexa 2 placas fotográficas en las cuales se ven en una persona del sexo femenino, quien es la agente investigador, fuera del domicilio, y en la siguiente 2 personas, una del sexo masculino y una del sexo femenino, siendo estos el agente investigador la agente investigador y el señor Rogelio. Asimismo, le solicitan que les proporcionara la información que supiera acerca de la víctima indirecta Ivonne, quien refirió que con posterioridad acudiría a las oficinas que ocupan esta representación social para que se le realizara dicha entrevista, en virtud de que en ese momento se encontraba su pareja y que no quería problemas. Asimismo, en este mismo informe anexa un acta de entrevista que fuera realizada al señor Rogelio Tecalleguatl Romero, en el cual su señoría refiere en lo relevante pues que desconoce el paradero de Ivonne. Refiere que a partir del año 2020 finalizaron la relación sentimental que tenían, ya que le fue infiel en 3 ocasiones con diferentes personas, y que es por eso que Ivonne, junto con sus hijas de iniciales M y J, se fueron de su domicilio, y que posteriormente en el año 2023, a través de un perfil de Facebook, le envió mensajes diciéndole que le ayudara con el seguro porque estaba mal. Sin embargo, él no le contestó los mensajes por no querer estar involucrado con ella. Además, que en ese momento estaba conociendo a otra persona y no quería que le generara ningún conflicto. Refiere que posteriormente, en el año 2024, una ex vecina del fraccionamiento, de quien en ese momento no recordó su nombre, le comentó que había visto por el fraccionamiento a la señora Ivonne y que se encontraba en muy mal estado de apariencia y vestimenta, como en situación de calle. Que asimismo, en el año 2022, la víctima directa de iniciales MPB se comunicó con él vía telefónica para decirle que le había mencionado como referencia personal y que estaba solicitando empleo en una fábrica y que si llegaban a marcarle diera buenas referencias. Refiere que, sin embargo, él no registró este número telefónico y que de igual manera le pidió de favor que no volvieran a buscarlo, porque ya no quería saber más de ellas, porque él estaba en el proceso de una nueva familia. Sin embargo, él refirió que la señora Ivonne tiene una hermana de nombre María de los Ángeles. Refiere únicamente que tiene un domicilio, que él sabe que tiene un domicilio en la unidad habitacional La Margarita de la ciudad de Puebla. Sin embargo, no proporciona mayores datos para su localización. Es por eso, su señoría, que bueno, hasta este momento con la información que ha sido referida por el propio señor Rogelio, no se ha podido la localización de estas víctimas. Es por ello, señoría, que esta representación social, para estar en aptitud de poder realizar más actos de investigación y poder lograr la localización de dichas víctimas, solicita la suspensión del presente juicio por la temporalidad de 10 días. ¿Sería cuánto, señoría? Asesor jurídico. Objetivamente nada que manifestar, su señoría, únicamente que en caso de concederse la suspensión, pues bueno, efectivamente se realicen estos actos de investigación pertinentes para llegar a la localización de estas víctimas. ¿Es cuánto? Sí, señoría, me opongo a tal solicitud y por el contrario, con fundamento en el artículo 91, párrafo 4 del Código Nacional, solicito el desistimiento
de esos 4 testigos. En primer lugar, en cuanto al señor Rogelio, toda vez que él mismo sí fue localizado, sí fue enterado justamente de las audiencias o de las audiencias a llevar a cabo, sin embargo, tal y como se justifica de este acto de investigación o de informe de investigación que rindió el Ministerio Público, sin embargo, el mismo testigo no acudió. Ahora bien, esta solicitud de desistimiento de los 4 testigos en general, pues se hace con fundamento en el artículo 91, párrafo 4, en el que se indica justamente que las partes estando obligadas a presentar a los testigos y no cumplimos con dicha comparecencia, se deben de tener por desistidos de la prueba. Aunado a lo que manifiesta la tesis aislada con número de registro digital 20-14-339 de la primera sala, de rubro Derecho a interrogar testigos en el proceso penal por el principio de presunción de inocencia, el Ministerio Público es quien tiene la carga de la prueba de localizar a los testigos de cargo. En resumidas cuentas, esta tesis nos hace referencia a que el juez no es quien tiene el deber de perseguir la verdad histórica, sino de evaluar que las partes en confronta cuenten con las mismas posibilidades para ofrecer elementos de convicción. Y en el caso en concreto se dice que el Ministerio Público es quien debe de tener esta obligación justamente, y que en el caso de que el mismo sea absolutamente negligente en el cumplimiento de esa obligación de obtener la comparecencia del testigo como prueba que desea ofrecer, el juez no puede tomar ese dicho en consideración. ¿Por qué hago referencia de esta situación? Bien, el auto de erradicación fue notificado a las partes del presente juicio desde el 14 de febrero del 2025, y no obstante que diverso Ministerio Público fue asignado a dicho juicio en posterior fecha, también es cierto que no obra o no da cuenta el Ministerio Público en asesor jurídico de que diverso Ministerio Público o inclusive diverso asesor jurídico hayan hecho actos de investigación encaminados a justamente lograr la comparecencia, la localización y la comparecencia de estos 4 testigos. No es hasta este acto de investigación que se realiza en fecha 7 de abril que se da a la tarea negligentemente, pasado todo este tiempo desde el 14 de febrero hasta 7 de abril, que se empieza a buscar a estos testigos. Ahora bien, el único acto de investigación que se llevó a cabo es justamente ir al domicilio y preguntar. No obstante ello, que el Ministerio Público, como órgano del Estado, tiene a su alcance inclusive fuentes abiertas o fuentes cerradas, como lo pueden ser la base de datos del Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal de Electricidad o inclusive la empresa privada Telmex, para poder obtener esa información. Aunado a que justamente del acto de investigación que lleva a cabo la Policía Ministerial, en el que se recaba la entrevista a este testigo Rogelio, el mismo da inclusive con que la hermana de esta testigo tiene un domicilio, pero también aporta un perfil de Facebook en el cual hasta este momento no fue ni siquiera consultado, se tomaron el tiempo para poder buscar este domicilio o inclusive buscarlo a través de los medios tecnológicos como fue Facebook, esta red social. Por lo cual se considera, señoría, que este actuar ha sido negligente por parte del Ministerio Público, porque se insiste, desde el 14 de febrero del presente año se cuenta con el auto de apertura notificado, y no es hasta el 8 de abril que únicamente se ha hecho un acto de investigación. La verdad es que solamente se ha hecho un acto de investigación tendiente a localizar a estas personas, por lo cual se considera que lo procedente no es suspender el juicio, sino que se tengan como desistidos estos testigos, señoría. ¿Es cuánto? Ministerio Público. Pienso, señoría, en ese sentido, así como lo refiere la propia defensa particular, si bien es cierto proporciona cierta información con respecto a perfiles de Facebook, esta no es información que fidedigna, señoría, en virtud de que, por cuanto hace a Ivonne Bermúdez, a la víctima indirecta Ivonne, se tiene que derivado de la búsqueda que se ha realizado en estas redes sociales, se tiene que ahí aparece que radica en la ciudad de Monterrey. Esta misma información es la que se está corroborando, y es por eso, su señoría, que se solicita la temporalidad de estos 10 días naturales a efecto de poder estar en aptitud de corroborar y terminar con los actos de investigación que ya se encuentran realizando por parte de esta representación social, su señoría, para estar en aptitud de poder determinar lo que en derecho corresponda. ¿Sería cuánto, señoría? ¿Cuáles son esos actos de investigación que se están realizando? Se han girado oficios, señoría, a
4 dependencias. Sin embargo, aún no se ha... ¿De qué fechas fueron esos oficios? Permítame un segundo. ...17 de abril de la presente anualidad, su señoría. ¿Y qué respuesta tiene? Hasta este momento no se ha, por parte de la Policía Ministerial no me ha rendido el informe en el cual me entregue la respuesta completa de esos oficios, su señoría. Es por eso que se solicita esta temporalidad. Con anterioridad al 17 de abril, ¿qué actos de investigación ha realizado para lograr localizar a Ivonne Bermúdez Garzón y a Rogelio Tecayegua Romero? Bien, su señoría, por cuanto hace al señor Rogelio, derivado de la estrategia que esta representación social tiene para el presente juicio, esta representación social se desistiría de ese testimonio en virtud de que a consideración de esta representación social, pues no aporta información de manera objetiva para el esclarecimiento de los hechos, su señoría. Esta suspensión únicamente se solicitaría por cuanto hace a la señora Ivonne y así como a las 2 víctimas indirectas, señoría. Le vuelvo a preguntar, antes del 17 de abril, ¿qué actos de investigación ha realizado para la localización de Ivonne Bermúdez Garzón? Bien, su señoría, en virtud de que se ha realizado este informe de investigación que he incorporado como dato de prueba, únicamente, su señoría. Asesor jurídico. Nada que manifestar. Respecto del desistimiento que mencionó la representación social respecto a Rogelio, tampoco tengo posición al mismo. Defensa. En cuanto al desistimiento de Rogelio, nada que manifestar, señoría, y en cuanto a los actos de investigación, en específico el que se han girado oficios el 17 de abril de 2025, en virtud del principio de contradicción, artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no me corrieron traslado con esa copia de esos oficios, señoría, por lo cual esta defensa pues se encuentra en estado de indefensión para poder controvertir esa situación, y dado en esa situación pues también se solicitará y se insiste en el desistimiento de los testigos, señoría. Un momento, por favor. Muy bien, en ese sentido se advierte que el Ministerio Público no ha realizado actos de investigación con la oportunidad de vida para localizar a los órganos de prueba pendientes de ser escuchados.
En ese sentido, en relación a Rogelio Tecahual Romero, se ha escuchado la solicitud de desistimiento, a la cual se atiende al no existir inconveniente por parte de la asesoría jurídica y se tiene Ministerio Público desistiéndose de Rogelio Tecahual Romero. En relación a Ivonne Bermúdez Garzón, quien ha sido ofertada como víctima indirecta y es progenitora de las víctimas directas JPB y MPB, se advierte que el acto de investigación realizado por parte del Ministerio Público para lograr la localización de dichos órganos de prueba fue realizada en 17 de abril. Sin embargo, como ha sido mencionado, el auto de apertura fue realizado en enero de este año. La radicación de este juicio fue el 11 de febrero de este mismo año, en el cual se señaló una fecha para la apertura de la audiencia de juicio, siendo este el 3 de abril, en la cual se escucharon a 2 órganos de prueba por parte del Ministerio Público, es decir, se tenía perfecto conocimiento de que para la fecha 3 de abril tenía que presentar a la totalidad de sus órganos de prueba. En esa fecha se lleva a cabo un señalamiento de una nueva fecha para el 10 de abril. Esa fecha fue diferida y se señaló una fecha más para poder continuar con el desahogo de los órganos de prueba del Ministerio Público. Siendo para esta fecha. Y resulta que el acto de investigación para localizarlos apenas fue generado en fecha 17 de abril, esto es, aún de manera posterior a la iniciación de la apertura de la audiencia de juicio. Lo que resulta en que, si bien es cierto, no están presentes para esta fecha los órganos de prueba antes mencionados, esto atiende a que no han sido localizados por parte del Ministerio Público. Pero eso no actualiza la causa de suspensión solicitada por parte del Ministerio Público. Es decir, esos órganos de prueba no han comparecido, pero porque no han sido localizados por parte del Ministerio Público. No así en cuanto a alguna negativa para comparecer o que implique el uso de la fuerza pública para lograr su comparecencia, como se contempla en uno de los supuestos de la fracción tercera del artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que se desprende es que el Ministerio Público no ha generado las condiciones necesarias para lograr esa comparecencia. Esto es, el haberlas localizado con anticipación a la fecha de apertura de la audiencia de juicio y la presentación correspondiente, siendo esta una obligación del Ministerio Público en cuanto a que se trata de sus propios órganos de prueba. Es decir, esos órganos de prueba se espera sean escuchados porque fueron ofrecidos por parte del Ministerio Público, se admitió su desahogo en audiencia de juicio, pero deben de ser presentados por parte del oferente, lo cual no ha ocurrido. En tal sentido, no se considera que se actualice esa causa de suspensión a la que hace solicitud Ministerio Público, por lo que debe también de tomarse en consideración que esta circunstancia, es decir, la incomparecencia de los testigos, no es atribuible
a ellos. En cuanto a JPB y a MPB, pues resulta incuestionable que, dada su edad, deben de ser presentadas y notificadas, pero por conducto de quien las represente legalmente, toda vez que se trata de personas adolescentes. En este caso, a través de Ivonne Bermúdez Garzón, quien es señalada como su progenitora, y corresponde a una obligación del Ministerio Público el hacer las gestiones que estime necesarias para localizarlas y poderlas presentar. Y esto ha sido evidente que no se ha realizado en dicho sentido. Pero esta omisión por parte del Ministerio Público no puede repercutir en detrimento de los derechos de la parte agraviada, la cual debe de ser salvaguardada. Por lo tanto, no se estima, se actualice la causa de suspensión, pero sí genera la obligación del Ministerio Público de agotar los actos que estimen necesarios para tener la localización y presentación de dichos órganos de prueba, que, como ha sido mencionado, las omisiones del Ministerio Público no deben de repercutir en un detrimento de los derechos de las víctimas. En cuanto a que puedan acudir al desahogo de una audiencia de juicio y ser escuchadas, en este tenor se requiere al Ministerio Público para que en un término no mayor de 24 horas contadas a partir de la finalización de la presente audiencia justifique la incomparecencia de dichos órganos de prueba. Y, por otra parte, tomando en consideración la agenda de labores de este tribunal, se señalan las 8 horas del día 28 de abril del año que transcurre para llevar a cabo la siguiente jornada procesal, en la que habrá de escucharse la totalidad de los órganos de prueba por parte del Ministerio Público, quedando a su cargo la presentación correspondiente, con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido del dicho desahogo, quedando las partes enteradas de lo aquí resuelto, surtiéndose efectos de notificación. ¿Alguna otra solicitud o manifestación? Únicamente con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitaría copia del audio y video de la presente audiencia. ¿Es cuánto? Asesoría Jurídica. El mismo tenor, su señoría, copia del audio y video de la presente audiencia. Defensa. Igual, señoría, copia de video de la presente audiencia y también una aclaración en el sentido de deber de objetividad y lealtad, toda vez que ya se ha pronunciado evidentemente respecto de que la notificación sea a través de su progenitora. Sin embargo, la defensa tiene conocimiento por la información de la carpeta de investigación que las mismas son mayores de edad a la fecha actual. Solamente la petición sería que también, en ese sentido, para no vulnerar derechos, sean notificadas personalmente las víctimas y aparte la señora Ivonne, progenitora, toda vez que las tres son testigos. ¿Es cuánto? Muy bien, en tal sentido, dada esa precisión respecto de la edad actual de JPB y de MPB, deberá de notificarse lo aquí resuelto de manera directa a las antes mencionadas, así como a Ivonne Bermúdez Garzón. Se autoriza copia de audio y video de la presente audiencia en favor de cada una de las partes en los términos solicitados, y al no existir alguna otra petición por la cual el tribunal tenga que pronunciarse, se declara cerrada la presente audiencia. Gracias. Siendo las 14 horas con 7 minutos.